siguen manejando, o sea, mañana vamos a volver a ver lo que tiene que ver con el texto de Caletti y Derrida, perdón, otra vez. Está bien, buenísimo. Pero la primera apuesta, que es la de Caletti, era la que tampoco está articulando la realidad. Eso es novedoso nuestro de la cátedra. Entonces, en ese sentido, no hay líneas tan establecidas de lectura, son más preocupaciones, preguntas y, bueno, distintas perspectivas y distintos aportes. No todos los, y ponemos como eje, y lo retomamos mañana, pero si ponemos como eje, diría dos grupos de preguntas: los que se abren de conceptualizar lo imaginario a partir del fetichismo de la mercancía como objetividad espectral, son un conjunto de preguntas de las cuales vamos a tirar para pensar algo que establece o que presenta Caletti, que es la pregunta sobre si lo imaginario puede pensarse también como una instancia creativa, como ese costado, esa dimensión de lo imaginario. ¿Es posible articular estas dos dimensiones a partir de la categoría de lo imaginario? No todos los autores, ¿no? Caletti está haciendo como una suerte de pregunta más o menos clara en ese sentido y articulando una serie de autores. Está diciendo, bueno, en Althusser hay una mínima mención de lo imaginario, quizás no desarrollada en estos términos, pero está esa referencia, es por ahí por donde entra también Caletti la pregunta por lo imaginario, pero quienes lo trabajaron son Sartre, Lacan y los historiadores. Y plantea unas coordenadas de lo que a él le interesa analizar o avanzar en preguntar como dimensión de lo imaginario. Ahora, los otros autores no están planteando la pregunta de esa manera. Están trabajando distintas cosas y nosotros los convocamos como a la mesa. Vos tenés algo para decir sobre el imaginario, aunque estés hablando de lo espectral. Vos tenés algo para decir sobre el imaginario, aunque estés hablando de la imagen. Todos tienen algún de costado, alguna relación. Soto Calderón está preocupada por la imagen, pero en otros capítulos trabaja con sensoriales, o sea que hay una línea que articula, pero quizás hay aspectos en los que no está tan interesada o no está trabajando, no está poniendo el foco. Derrida está preguntando, tirando de el problema de la objetividad espectral, un punto, y después el otro es Péchet. Y Péchet está desplegando algo que puso en juego él mismo, que es empezar a trabajar esta idea de lo fantasmagórico, de lo fantasmático, de qué eficacia tiene esto. De hecho, en Las verdades evidentes, él dice en otro capítulo, uno de los objetivos del libro, del planteo general, es avanzar en pensar la eficacia material de la imaginación. Bueno, entonces, si bien hay unos ciertos desplazamientos, las preguntas que pone en juego en delimitaciones respecto de las verdades evidentes, no está funcionando o operando de la misma manera todo el marco althuseriano con el que construye las respuestas de las verdades evidentes, de la articulación entre ideología y discurso. Sí, me parece que sigue operando de alguna manera, inscrito en una pregunta por la relación entre ideología y política, la relación entre coyuntura, política e ideología, la pregunta por la eficacia material del imaginario. Pero bueno, no pretendamos hacer un sistema cerradito que permita poner cada una de las cosas que dice cada uno de estos autores en una relación directa con lo que dice el otro.
práctico en Marx, todavía está medio en estado práctico, es una teoría del imaginario y el fragmento. Volvamos a los textos de hoy. Una de las preguntas que planteaba Valeria era como cuáles eran los gestos de recuperación de Marx que se pueden encontrar en el texto de Fraser. En todo caso, en qué aspectos Fraser recupera o no recupera a Marx. ¿Se les ocurre? Bien, planteo como un poco de diálogo porque somos pocos y porque están bastante cerquitas de la original, ¿no? Otras veces hay más distancia. Y a partir de eso charlamos. ¿Se les ocurre? Puede ser una pregunta de final. En mi caso no están en el 2023. Bueno, en el caso de las otras cuatro, sí. Bueno, y ahí está que lo planteo. Yo creo que tiene que ver con querer explicar en profundidad cómo funciona el capitalismo, y en el caso de Fraser, como poder explicar cómo se reproduce, la pregunta es cómo se reproduce a lo largo del tiempo, la respuesta de esta conceptualización de capitalismo caníbal, ¿no? Como un capitalismo que devora su propia sustancia, tiene un sentido a través de la tendencia a crisis del sistema, con esta contradicción de esferas económicas, esferas no económicas que posibilitan el sistema económico, como a partir de ciertas contradicciones entre factores que me sale como anclados en dos extracciones, sino que son todo complejos vinculados, ¿no? Y que a partir de esas contradicciones generan saltos históricos, cambios en el régimen de acumulación. Hago, antes de todo lo otro que dije, hago como un pregunto en ese lugar en donde vos usaste la palabra en profundidad. ¿Habría otra manera de pensarlo que no sea, o buscar otro giro que tenga que ver con lo que está Fraser implícitamente? Claro, en el Fraser usa ese giro de la morada oculta, pero ¿a qué viene ese giro de la morada oculta? Porque es un gesto, ella dice que es un gesto epistemológico de Marx. Sí, yo creo que, yo por lo menos lo he interpretado, que ella analiza lo de Marx hasta acá, es como diciendo en varios autores que dicen, hasta acá sucedió esto y Marx reconoce esto, pero hay cosas que quedaron en el camino, un poco puede ser también por el momento histórico en el que él hace la observación que hace, el trabajo que hace, y otro que tiene que ver con las lecturas que se hizo post el trabajo de él, en términos de, bueno, una teoría económica, una teoría que funciona así, bueno, capitalismo está así y demás, y ella dice, ok, pero ¿qué hay detrás de esas moradas ocultas que hacen que se siga reproduciendo de la manera que sigue haciendo? Porque encontramos un montón de críticas a posturas, cuestiones que nos hacen ruido a nivel de análisis, y sin embargo logra seguir teniendo éxito y se sigue reproduciendo. Entonces ella dice, bueno, hay algo ahí del orden de los lugares ocultos donde el capitalismo, como decía ella, devora esas condiciones que le permiten perpetuarse y después lo esconde, ¿no? Porque digo, los papeles no pareciera, bueno, después va a estar todo el debate de si lo sabemos, no lo sabemos, bueno, en realidad lo sabemos, pero hacemos como si no lo supiéramos, por esa cuestión de que es insostenible, ¿no? Es decir, darte cuenta de estas moradas ocultas, que yo creo que ella encuentra estos lugarcitos escondidos al interior del propio capitalismo que son contradicciones, ¿no? Esto de, por ejemplo, devorar a aquellos que perpetúan o reproducen el sistema, por ejemplo, fuerza de trabajo, tareas de cuidado, sin embargo, siempre genera que se reproduzca, recursos naturales, bueno, es lo que te da de comer, es lo que te va a permitir tener un sistema que produzca recursos, y sin embargo, vos construís, sin embargo, vos tirás desechos en lugares que en realidad te ahorran de comer, la verdad es la política. Bien, vos querías agregar algo. No, yo también lo había interpretado por ese lado, pero no estaba segura. Sí, es apuntar a este giro de la morada oculta, pero ¿en qué términos? En términos de pareciera el capitalismo, el sistema económico capitalista, pareciera tener una forma de autocomprensión, la manera en que se nos aparece, y tiene que ver con el discurso de la economía política burguesa que Marx toma, que lo presenta como una
primero como un orden económico, ¿no? Un sistema económico que produce, que valoriza el capital, que se monta sobre ese motor que es la autovalorización del capital. El capital se valoriza a sí mismo, o en todo caso hay distintas fuentes de ingresos, fuentes de valor que se autovalorizan en ese mecanismo de encuentro que es el intercambio, ¿no? El que pone el dinero, el capital, el que pone el salario, o la fuerza de trabajo, el salario, bueno, saca salario, y el que pone tierra, saca renta, pero hace que esa máquina, ese sistema de intercambio, que es el mercado, produzca mágicamente valor, valorice el valor, haga de un valor prima, ¿no? Como esta operación mágica de reproducción del valor y de reproducción del capital se reproduce en sí. Lo que dice Fraser es, acá el gesto de Marx es ir a la morada oculta encontrando la explicación de lo que pasa en el mercado, y que el mercado se presenta como autoexplicándose, como la realidad misma, vinculando esta lógica o inscribiendo esta lógica del mercado en el modo de producción. Entonces, la morada oculta es la producción, avanzar en dar cuenta de la forma en que se organiza una sociedad para producir. Es otra forma de decir el modo de producción, ¿no? Las relaciones sociales de producción. Ese gesto, que si nosotros no nos quedamos con Fraser, avanzamos y leímos El Capital y leímos Henrich, podemos decir con más claridad que Fraser, que igual me parece que plantea también en estos términos, que no hay una cuestión de que ir a la morada oculta no es darse cuenta de para desarmar. Ir a la morada oculta, en todo caso, es poder encontrar cuáles son las determinaciones complejas de lo que se nos aparece como simple, como que ponemos el capital reproduciéndose a sí mismo de manera continua. Entonces, el gesto de la morada oculta es también el gesto de establecer una serie de determinaciones concretas que explican esa forma concreta y compleja, que explican esa forma simple en la que se nos aparecen las cosas. O sea, Marx había descubierto la pregunta. Eso es el gesto de Marx. El capital es, la mercancía no es la unidad misma de la riqueza, pero es como, está rescatando ese gesto del capital, está leyendo el capital de alguna manera, al decir, Marx va a buscar la morada oculta de la producción para explicar lo que el propio sistema del orden económico capitalista explica de sí mismo bajo la lógica de la relación del mercado y del funcionamiento del mercado. Entonces, me parece como más allá de que hay un lenguaje en Fraser, bueno, morada oculta ya es un lenguaje que, bueno, está a la vista y lo que está oculto, pero me parece interesante o importante ponerlo en relación con lo que después ustedes leen para pensar ese gesto es ir de lo simple a lo complejo bajo la premisa de que es el modo de producción o las relaciones sociales de producción lo que explican las relaciones de intercambio, lo que explica lo que ocurre en el mercado y lo que explica el propio funcionamiento de este orden económico capitalista. Fraser dice, y esta es una frase, bueno, el tomo 1 del Capital, sobre todo, el tomo 1 y el tomo 2, se centra para esta explicación en la producción.
en la lógica de la producción, que es una lógica un tanto abstracta, que si bien apunta a pensar la complejidad, porque ya un modo de producción con relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, ya no es el capital valorizándose a sí mismo, un principio simple que es motor de sí mismo, es una red de relaciones, sin embargo, es abstracto. Ahora, dice Freissen, en el tomo 3, que no llegó al lugar del todo Marx, el propio Marx, y esto dice una frase de Freissen, el propio Marx hizo la pregunta, bueno, esto es en el capítulo 24, pero Freissen en el tomo 3 lo desarrolla, por el relato subyacente sobre la proveniencia del capital. O sea, cualquier pregunta sobre el modo de producción capitalista o sobre su funcionamiento supone a la vez, y esto dice Freissen, me lo enseñó el propio Marx, una pregunta por la historia. Una pregunta por la historia es una pregunta que va más allá de la abstracción del funcionamiento del modo de producción capitalista. Entonces, ella dice, este es el giro fundamental que pone en juego Marx también, que ella retoma de lo que se va a tomar y va a desplegar, que es, si había que ir de la lógica del mercado sobre sí mismo a la morada oculta de la producción para explicar su funcionamiento, hay que ir del orden económico capitalista a las condiciones históricas de posibilidad, de su posibilidad del modo de producción capitalista, para explicar ese modo de producción. Esto es lo que a ella le hace, no es que estaba todo en Marx, pero dice, este gesto está en Marx, no estará desplegado, pero está. Es lo que le hace a ella preguntarse por hacer un nuevo giro epistémico, ya no solo de el intercambio de la producción, sino de la producción a la reproducción. ¿Cómo es que preguntarse por las condiciones históricas del modo de producción capitalista es también, no es solo preguntarse por su comienzo, como en el capítulo 24, sino es preguntarse por sus condiciones de duración, por sus condiciones de reproducción, yo diría por sus condiciones de reproducción y sus condiciones de transformación, pero es preguntarse por su duración. Entonces ese es el giro que la lleva a Freissen a decir, en línea con lo que después desarrollaron ustedes, para contestar qué toma de Marx, hay que poder desplegar ese gesto. Es ahí donde dice ella entonces lo que se presenta como un orden económico no puede sino pensarse como un sistema social complejo, diferenciado, estructurado, que supone siempre una relación, el establecimiento de una relación bajo la forma de ciertas exterioridades inmanentes, digamos, o de ciertas lógicas que son externas, pero a la vez son propias del capitalismo, formas de relación que ella llama no capitalistas o no económicas, podemos pensar no económicas, habría que ver, no económicas o capitalistas, y dice entonces, hay que ver el giro fundamental, que es el giro de las teorías feministas, es decir, bueno, la reproducción del modo de producción capitalista supone todo el trabajo no asalariado, supone, incluso nosotros podemos pensar, supone el trabajo de ideología, que no es económica, que no participa de la definición de modo de producción en estos términos abstractos de relación entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, pero es indispensable, es constitutiva de la reproducción o transformación del modo de producción capitalista. Entonces supone
está dada en ningún lado, que está las fronteras se establecen, lo que es producción y lo que es reproducción, se establecen como tales en el modo de producción capitalista, y Fraser dice incluso se van modificando en los distintos regímenes de acumulación del modo de producción capitalista. Supone también una frontera, una separación entre naturaleza y sociedad, naturaleza y no naturaleza humana. Supone una cierta distinción o separación entre una lógica de, diría, geopolítica, que supone formas de trabajo bajo los cuales el modo de producción extrae plusvalía, explotación, y formas bajo las cuales el capital expropia recursos, expropia trabajo esclavo, expropia entonces esas lógicas de explotación y expropiación. Y había el cuarto, ¿cuál era? Bueno, las formas institucionales, que por ejemplo, para vos que leíste el capítulo 24, está muy claro que no puede funcionar, no puede configurarse el modo de producción capitalista sin las formas del derecho, las formas institucionales, las leyes del Estado, las decisiones que van configurando esas relaciones sociales de producción. Sí, que la autora marca con una contradicción que se habla de se va en contra del Estado y no necesita el Estado. Claro, sí. Entonces, lo interesante, ese sería como la respuesta un poco a la relación que se puede establecer entre Fraser y Marx y que recupera Fraser de Marx. Es verdad que hay como una lectura más de hay cosas que no vio, hay cosas, pero más bien a ella le interesa recuperar ese gesto epistemológico y rastrear los lugares en donde el propio Marx ya estaba pensando que ese modo de producción, ese funcionamiento del modo de producción que él estaba desentrañando en lo abstracto para poder dar cuenta de su lógica, suponía una serie de preguntas sobre sus condiciones históricas. Suponía y que esas condiciones históricas no terminan siendo un contexto, terminan siendo parte constitutiva del funcionamiento del modo de producción. Esa sería la lógica. Pensar en términos de condiciones históricas de posibilidad es pensar en términos de que son todas estas formas, todas estas estructuras lógicas, gramáticas, son constitutivas del propio funcionamiento del modo de producción capitalista. Es como si, solo en abstracto, como si lo pusiera en un microscopio, yo puedo agarrar relaciones sociales de producción y cosas productivas y pensarlas solas, sin historia. Es hacer una operación de laboratorio, es una abstracción. En concreto, nunca puedo explicar el funcionamiento del modo de producción capitalista en una formación social si no es en esa relación compleja, contradictoria, diferencial, con otras gramáticas, otras lógicas, que no son directamente económicas y que incluso pueden no ser directamente capitalistas, aun cuando se constituyen en su diferencia con el modo de producción capitalista, se constituyen como sus lógicas no capitalistas, no como pervivencias de otras lógicas. El trabajo esclavo en las fábricas de once no es la pervivencia del modo de producción esclavista, es un modo específico, una lógica específica de expropiación o de trabajo expropiable y no explotable, que es necesario para el funcionamiento de la lógica del capitalismo y es propio del funcionamiento del modo de producción capitalista en las formaciones sociales del tercer mundo dependiente.
tanto necesario. ¿En qué es objetivo? Cuando yo en clase de evaluación de la soberanía era el tema de la objetividad de esto, ¿De la objetividad de lo imaginario? Porque no del imaginario, sino una de las preguntas que hacía por la objetividad de este tipo de relaciones. Que yo no me acuerdo si era de la mercancía o de la relación de producción. Sí, porque son necesarias. Sí. Objetiva. Esto sería más en la lectura del fetichismo de la mercancía. Sí, pero fue una de las primeras preguntas de arrancada de clase, como ya para pensar, nos ayudó como herramienta para poder tener los Sí, podemos pensarlo su objetividad en dos niveles. El más básico es el de su necesariedad, su relación como efecto de un proceso social objetivo que al mismo tiempo tiene una eficacia propia. Entonces, son un efecto, pero son un efecto necesario, sin el cual el funcionamiento de las relaciones sociales no podría ser. Claro, porque si no dice que solamente necesario se queda corto, es necesario y es eficaz. Claro, es necesario y es eficaz. De alguna manera la objetividad podría condensar necesario y eficaz. Efecto necesario y eficaz, que es el de la manera en la que está explicando Marx el valor. El valor como tal es un efecto de ciertas relaciones sociales de producción. Ahora, no es un efecto del cual el modo de producción capitalista se pueda deshacer. Es un efecto necesario, pero a la vez tiene una eficacia propia. Las relaciones de intercambio no son una apariencia susceptible de ser, de la cual podemos tomar conciencia y que deje de funcionar. En ese sentido podríamos pensar una apariencia, podría ser algo que, bueno, es la manera en la que nos parece que las cosas son, pero podemos correr el velo y resulta que no, entonces ya no es eficaz porque es una mera apariencia. Ahora, todo el énfasis está puesto en trabajar esas apariencias como efectivas, como necesarias, ¿no? El valor, la mercancía, son apariencias necesarias. Y en ese sentido son objetividades. Bueno, en algún sentido, en ese sentido son objetividades imaginarias. Y son apariencias, pero no dejan de tener contenido material, porque no pueden controlar su efecto material. Digo, aunque uno no pueda... No dejan de tener materialidad. Ok, claro. Esa es la duda que yo tengo. Yo hablo como de la entidad, mercancía, la entidad valor, pero tiene un efecto material. Tiene un efecto material y tiene una materialidad. O sea, las dos cosas. Porque no es, la mercancía no vuela. La mercancía es esto. En términos de esa fuerza que decimos que cae en esto, claro, lo que pasa es que es inmanente a esto. Inmanente a esto y a esto como algo que está producido en una cierta un cierto modo de organización de la producción, el modo de producción capitalista, y se supone una serie de condensa, una serie de naturalizaciones y una serie de relaciones sociales que están ya inscritas como forma en lo concreto del valor de uso. Por eso, lo primero que yo decía es ese gesto que va de la apariencia, es lo inmediato, lo simple, lo que se nos aparece como dado, esa es la apariencia. Que solo una mirada analítica empieza como y a separar como las distintas capas de abstracción que están condensadas
en esta forma, que sin embargo no tiene otro lugar de aparición y otro lugar de concreción que no sea el objeto concreto. Entonces es a la vez una abstracción, como nosotros, que somos individuos y sujetos, a la vez. No es que somos por un lado individuos y por el otro sujetos. Somos individuos sujetos, concretos y abstractos al mismo tiempo, pero bajo la forma de la simpleza de lo dado, de la apariencia de lo dado. Entonces, bueno, eso me parece, hay todo un juego de Balibar, de Propumar, de Henry, de Suchet, con tironear, de Althusser, tironear de términos que vienen cargados por la filosofía occidental. Apariencia es el contrario de esencia. Entonces, decir apariencia pareciera tender lleva a decir la apariencia depende de una otra cosa y no tiene una existencia que esté fundada en sí misma. Ahora, lo llevo al extremo y digo, por un lado, la apariencia, en lugar de ponerse a una esencia, que es lo simple, se opone a un complejo de determinación. Es efecto no de un origen que la produce y al cual puede reducirse, sino que es efecto de un proceso complejo y de un complejo de determinación. Esto, si lo piensan de esta manera, lo van a ver operando en Althusser, en Bechet, en Marx, en varios autores. Esta manera de tensionar conceptos de la filosofía occidental y hacerlos decir otra cosa, volverlos paradójicos, volverlos contra sí mismos. Entonces, primera paradoja, la apariencia, que es siempre como pareciera ser el efecto, el puro lastre de un origen simple, termina siendo más bien el efecto de un proceso complejo. Por otro lado, en esa oposición apariencia-esencia, la apariencia es lo reductible, lo que puede desarmarse, porque una vez que lo reducís a la esencia ya no tiene sentido pensarlo en sí mismo, no tiene consistencia propia. Bueno, pero acá estamos hablando de una apariencia que tiene consistencia propia. Es una apariencia, pero es necesaria, no es una apariencia reducible, no es una apariencia ilusoria, es una apariencia necesaria. Y encima tiene eficacia. Entonces ya esa oposición con la que empezaron a jugar de llamarle apariencia, para decir detrás está la esencia o tal, bueno, ya se desarmó por completo, porque es una apariencia efectiva, es una apariencia eficaz, es una apariencia necesaria. Es una apariencia que tiene una objetividad dada por su inscripción en un entramado de un proceso complejo, pero dada también por su eficacia propia, en esa misma lógica de estructuras complejas. Porque, bueno, después vamos avanzando de eso capaz que con el texto de Carolina. Me preocupa, perdón, si este es el nivel de respuestas que hay que tener. Sí, a mí me pasa lo mismo. No tienen que responder. Estoy la lona. Sí, esto es No, sí lo había pensado, como que me quedo tranquila que todo lo que hice estoy reentendiendo, cosa que no pasó el año pasado cuando la cursé, pero si lo tengo que quizás reponer en este nivel de análisis, no lo veo. Digamos, yo estoy acá, nadie va a pretender que ninguno de ustedes del examen como si fuera yo. Sí, esto en febrero En sentido, no. había salido porque nos pasa lo mismo. En febrero nos pasaba la misma sensación. Me hacía dígame, no, hablamos, lo que estoy tratando de hacer en este espacio es como tratar de poner que ustedes digan,
te digo que por más que nosotros no vemos el texto de Fraser, toca muchos puntos que Althusser en los textos que nosotros vemos también están, entonces me recibió. Porque Fraser sirve como una puerta de entrada para empezar a pensar que es fundamental para explicar el modo de producción capitalista, el modo de producción capitalista, el punto de vista de la reproducción, que es lo que después va a despegar a Althusser en sus propios términos, que no son los de Fraser, pero ya Fraser está diciendo, no basta con algo que Althusser dice sobre la reproducción en un capítulo que dice, bueno, el modo de producción es abstracto, la formación social concreta, y la formación social es lo concreto. Siempre hay que estudiar el funcionamiento del modo de producción capitalista en una formación social concreta, en donde va a haber al menos dos modos de producción, siempre va a haber un modo de producción dominante, pero eso implica que siempre va a ser compleja una formación social concreta. Siempre va a ser una estructura de estructura, relación de relación, no solo porque está pensando la eficacia del ideológico, la eficacia de lo político, la eficacia de lo jurídico, sino porque la propia lógica económica, el propio nivel de lo económico o de la producción, ya hay complejidad, ya hay relación de relación. Entonces, eso me parece que Fraser, de una manera más amena, ya lo está introduciendo. La necesidad de pensar siempre el modo de producción capitalista a partir del análisis de una coyuntura, de una formación social concreta o de una coyuntura. Y entonces eso supone poner en relación, pensar la relación estructural, jerarquizada, desigual, entre distintas lógicas. Fraser va a decir entre distintas gramáticas, distintas lógicas, Carolina Re va a decir entre distintas moralidades, Althusser dirá entre distintas instancias, entre distintas prácticas, pero son distintas lógicas, distintas gramáticas. Y eso es el punto de vista de la reproducción, no es un agregado, no es le agrego la historia al modo de producción, sino que no se puede entender finalmente la lógica del modo de producción capitalista si no se inscribe en esa complejidad sobre determinada línea, que es sumar el histórico con sus distintas gramáticas. Bien, hasta acá, más o menos ajustada. Más o menos. Vos no tenés derecho a ajustarte, vos. Sí, no, pero asusta igual, porque pasa lo mismo que ella, o sea, yo vine a otra. Pasa lo mismo. Una escucha. Las conclusiones son re claras. A mí lo que me gustaría tener Ese ya los sigas para hablar. para decir, quiero sacar estas conclusiones. Claro. Pero no tienen que sacar las conclusiones que saco yo. Tienen que sacar las conclusiones que sacan ustedes a partir de un diálogo con lo que van leyendo, de la cruzada que hicieron, y si les suma algo más para ese diálogo, lo que puedan volver en este fin de semana, sobre el texto, lo que yo digo, bien, pero no habrán visto en la cruzada, no apuntamos a que repitan lo que nosotros decimos. Apuntamos a reflexionar, pensar, por eso por ahí lo saco de los términos. No, y aparte si no, como que lo entendés, lo bajás un poco a la forma en la que vos lo decís. Hay que apropiárselo un poco, tratar de ser con algunos términos un poco más rigurosos. Yo le tengo miedo al exceso de apropiación, le tengo un cagazo a eso, porque sí, uno puede... Ahí es cuando uno cae quizás en imprecisiones, cuando hay un exceso de... Pararse en algunas definiciones centrales respecto del modo de producción, respecto de ideología, respecto del discurso, o sea, hay algunas definiciones que son definiciones centrales y ahí, bueno, no traté de dejarlas más claras. Pero después cuando lo explican, explicarlo en los propios términos, está bien.
Ah, sí. Siento que ahora tiene más sentido ese trabajo que quizás lo entregué con un miedo fatal. Y ahora, volviendo a los textos y volviendo a leer el trabajo, digo, bueno, evidentemente lo pude ejemplificar ahí. Y me sirve a mí como un ejemplo de decir, bueno, acá tenés uno de la teoría, cuando lo escribí no me di cuenta, y ahora tiene más sentido. Bueno, una pregunta técnica, ya lo hicieron capaz de preparar el tema o es como tal por no, no hay que preparar temas, cada uno tiene un estilo distinto para tomar, también depende de la cantidad que sea y eso. Alguno puede preguntar dónde te sentís más cómodo para empezar, pero no es preparar un tema, es como tener pensado en todo caso ¿Cómo arrancar? en qué zona te sentís más cómodo como para arrancar y que esa situación sea más fluida, para ustedes también sentirse seguras, porque bueno, es una situación parecida a una entrevista de trabajo, parecida como a varias situaciones que tenemos en la vida y en donde tenemos que buscar lo mejor de nosotros mismos para pasar por ahí. Y bueno, cada uno se conoce, imagino que tiene que tener también muy en la facultad como para más o menos haber tanteado por dónde van las fortalezas y las debilidades mismas. Entonces, utilizar eso, si te dicen por dónde quieres empezar, yo aconsejo tener pensado por dónde. Sí. Como para que la escena transcurra por unos carriles. Tener alguna estrategia de punta de si me dicen por dónde empezar, arranco por acá. Claro. Sí, vos ya me explicaste varias veces. Sí, pero... Hay situaciones que son, que son incómodas, tipo, ¿por dónde querés empezar? Ay, no sé, pregúntame a vos. A ver, arranquemos con Marx. Ay, justo Marx no. Ya empezás como a trabar, ninguno de nosotros por eso va a decir, ay, no, qué desastre. No somos malos, no somos... Pero, como cualquier interacción, vas pensando en el otro como el inicio de uy. Lo mismo aconsejo a todas, no digan que es mi última materia, no me morí, me van a vomitar, mi papá está esperándome en la puerta, ninguna de esas cosas que hay que ir con lo yo vengo poniendo últimamente la relación con la entrevista de trabajo. Uno no va a llorar a la entrevista de trabajo. No es el lugar en el que elige mostrar sus vulnerabilidades. Elige otros lugares para hacer eso. Todos tenemos, yo también me puedo poner a llorar ante la mexicana, pero no me voy a poner a llorar acá. Bueno, entonces, traten de tomar un poco el comando de sí mismas en esa situación. Obvio que hay que estudiar, pero no es una cosa que sea imposible, no hay ninguna mala predisposición de nadie. Y el que estudia, aprueba. De hecho, aprueban la mayoría. Porque sé que hay como un radio pasillo tremendo, pero en general los que escriben eso son los que vienen, no estudian, es que lloran, me dicen esto, me dicen lo otro, y después me quedé en duda, no puedo. Y yo tengo la hipótesis de que en algunos casos no estudiaron, y en algunos casos van preparando la escena del fracaso, porque si te sentás y ya decís todo lo mal que estás, lo mal que te sentís, lo horrible que va todo, es muy probable que a los 2 segundos tu cabeza esté en blanco y no te acuerdas de nada, porque ya plantaste la escena de que va a estar todo mal. Entonces uno va conociéndose con lo mejor de sí mismo y habiendo estudiado, se aprueba. No, uno tiene miedo de no acordarse de algunas cosas, porque es tan larga la materia. Algunas cosas no te vas a acordar. No, porque es larguísima. Yo cuando decís, ay, me voy a acordar de todo. Es mucho y hay momentos que decís, ay, pero mirá lo que avancé, sentís que avanzaste muy poco y pasaron muchos días y vos decís, ay, pero todavía estoy con sobre la reproducción y Althusser. Pero bueno, qué sé yo, vemos. Bueno, y volver a repasar. Bueno, había otras preguntas vinculadas con Henry, con el tema de las ideas centrales, ¿no?
se produce en la práctica efectiva. En la práctica efectiva del intercambio se produce, cuando compro algo, se produce una abstracción de los trabajos concretos, del trabajo concreto que hizo una cartucherita, y ese trabajo concreto de la cartucherita que aparece como cartuchera toma la forma, digamos, aparece como la forma de aparición del trabajo en general, del trabajo humano abstracto. Ahora, entonces, por eso que habla de una abstracción real. Es un proceso de abstracción que se da en la práctica efectiva, en la práctica efectiva del intercambio. Ahora, hay lecturas de Henry que tendieron a decir que ese trabajo abstracto, como trabajo gelatina de trabajo humano, tendieron a ser como una lectura naturalizada. El trabajo abstracto es trabajo humano en general, como dije yo en mi principio. Y Henry dice, Marx no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo Marx, cuando utiliza una frase más específica, que es el trabajo socialmente necesario. El trabajo abstracto, como trabajo socialmente necesario, es la condensación de la manera en la que la cantidad de trabajo que se necesita, eso sería la magnitud de valor, pero el trabajo, la equiparación de los trabajos concretos en un modo de producción específico, que es el modo de producción capitalista. Y entonces supone establecer como condensar y reducir, como esa abstracción es a la vez una operación de reducción y condensación de distintas determinaciones que son complejas. La primera de esas, y es eso que él dice, las tres reducciones o contradicciones, es la manera en la que se reducen y condensan determinaciones complejas en ese trabajo socialmente necesario que es el trabajo abstracto. Entonces, el primero tiene que ver con la productividad de las fuerzas productivas.
trabajo socialmente necesario también, que ya no es la productividad, es la manera en que él le llama, tiene en cuenta el valor de uso social, no valor de uso, sino valor de uso social, que esto que estoy produciendo es útil socialmente, tiene que ser útil socialmente para que pueda tener un valor de mercado, y la manera en que eso se inscribe como determinación concreta es a través de cómo se juega la demanda y la competencia. Ahora, demanda y competencia se hacen concretas en el momento en el que la mercancía llega al mercado y se encuentra. Bien, pensemos ejemplos. Vino la pandemia y necesitábamos barbijo. Nadie hacía barbijo, bueno, vamos a hacer barbijo. Yo tengo una textil, voy a hacer barbijos. Para el 2021 tenemos instaladas 400 fábricas que hacen barbijos a mansalva. Vacunación. Llegan al mercado de barbijos. El tiempo de trabajo socialmente necesario para hacer esos barbijos cayó al piso. Y eso es una de las determinaciones del trabajo abstracto, que determina la magnitud del valor productivo. Tercera es la cualificación de la fuerza de trabajo, la relación que hay entre trabajo simple y trabajo complejo. Eso que se reduce y se marca. Hay una reducción cuantitativa de elementos cualitativos. ¿Cómo comparo? ¿Cuántas horas de trabajo de un plomero son las horas de trabajo de una docente universitaria? Eso no es reducible a términos cuantitativos de una manera precalculable. Esto tiene que ver entonces con ciertos procesos de jerarquización social, con ciertas formas de organización de la división social y técnica del trabajo, que también son una serie de relaciones complejas que se terminan reduciendo contradictoriamente como relación entre trabajo simple y trabajo complejo. Esas tres son las que configuran, las que están compensadas en la figura del trabajo abstracto como trabajo socialmente necesario. Productividad, uso social y cualificación de la fuerza de trabajo. Productividad. Claro, productividad está en relación con el desarrollo de la fuerza productiva, con las propias formas de organización del trabajo. Bien, entonces ya tenemos por qué es abstracción real, cuál es la reducción
no en todas las formas, no en todos los modos de producción hay mercancía. En todos los modos de producción hay producto de trabajo humano, porque el trabajo útil es algo que atraviesa todos los modos de producción. Después, a ver, Derrida lee algo ahí de un cierto intento de deshacerse del fantasma, conjurar los fantasmas por parte de Marx. Pero en principio uno podría pensar en todo el modo de producción, hay productos de trabajo humano o de trabajo social. Ahora, solo en el modo de producción capitalista, ese trabajo social toma la forma, o el producto de ese trabajo social toma la forma de mercancía, toma la forma valor. La manera de explicar esa objetividad espectral, entonces, es que aquello que se aparece como una propiedad de la cosa es en realidad una propiedad social. Una propiedad social es una propiedad del proceso de producción, del proceso social de producción. Del modo, esa propiedad le viene dada a la cosa, le viene como dada a la cosa, porque se produjo bajo unas condiciones históricas determinadas, bajo una forma de organización específica del trabajo, que es, habíamos dicho, trabajos independientes, trabajos privados, independientes unos de otros, que no se reconocen como parte de una forma de organización social del trabajo, sino en el momento del intercambio. El reconocimiento del carácter social de ese trabajo que produjo mercancía en el modo de producción capitalista solo se produce en el mercado. Cuando vamos al mercado a vender fuerza de trabajo, vamos al mercado a comprar productos, es ahí donde el producto del trabajo o el trabajo reconoce el carácter social. Porque la forma en que está organizado el modo de producción es como todos individuos aislados que hacen lo que quieren, concurren al mercado con lo que quieren para vender, su fuerza de trabajo, su medio de producción, su tierra o lo que sea que tengan para vender. Todos separados entre sí. Entonces, eso que es una propiedad social del modo de producción capitalista toma la forma de una propiedad espectral de la cosa, el producto de esa forma de organización del trabajo. A mí me siempre pensar en este espectro como una cosa que está ahí. No, es que no está, el espectro está siempre encarnado, diríamos. Está siempre encarnado como forma mercancía. Por eso habla Marx de la forma mercancía. Lo que es la objetividad espectral de la mercancía es la forma mercancía. Que esto que se produjo de una manera, bajo una forma de organización social del trabajo, toma la forma de una mercancía. Y en eso consiste su objetividad espectral. Esa forma mercancía que toma, que es decir, tiene este valor, se aparece como una propiedad de la cosa. Como una propiedad de la cosa medio paradójica, porque si yo me pongo a pensar 2 segundos, digo, claro, no sale de la misma manera que es color amarillo. Entonces, por eso Marx dice, muy bien, es la manera en la que se me presenta de forma inmediata.
mínimo el doble de lo que pagan ustedes. Y porque te voy a hacer un análisis del papel que tengo y tiene la Universidad de Buenos Aires en la reproducción del modo de producción capitalista y dice, bueno, anda tranquila, no te preocupes, anda nomás, nadie te detiene, listo, porque no es, está operando en la propia organización y en la propia reproducción de ese modo de producción. Que sea una abstracción, que sea una forma espectral, no hace que no tenga una eficacia. Y tiene una eficacia más allá de la conciencia y la voluntad de cada uno. A espaldas de nuestra conciencia y nuestra voluntad está operando. Y opera bajo la forma de, por ejemplo, relación entre oferta y demanda. Como espectralidad operada por la forma de relación entre oferta y demanda. Entonces, el carácter objetivo de el carácter de una objetividad espectral de la mercancía está dado porque encarna esa propiedad social como si fuera una propiedad de la cosa. Y eso que es el feticismo de la mercancía, justamente, Marx dice, se realiza más aún bajo la misma lógica, pero termina de establecerse en el feticismo del dinero. Porque si las mercancías parecen encarnar, tener un valor, encarnar una magnitud de valor, el dinero parece encarnar el valor, como la encarnación de ese espectro, digamos, que no tiene, que es el valor, encarna en un objeto fetiche que termina teniendo características pareciera que sublimes. Entonces, hay una operación por un lado de encarnación, esa espectralidad, que es el valor como propiedad social, encarna en el dinero, que es un objeto, y después ese objeto empieza a tener características sublimes.
pone en juego al mismo tiempo entramado sobre determinadamente la lógica del contrato, la lógica de la propiedad, la lógica básicamente del contrato y de la propiedad. Vieron que en el capítulo 2 del Capital, Marx dice, se configura bajo esta lógica del feticismo de la mercancía un mundo de mercancías, el mundo se nos aparece como un mundo de mercancías y de propietarios de mercancías. O de propietarios de fuerza de trabajo, que es una mercancía también, ¿no? Esa configuración entrama ya lo jurídico y lo económico de manera determinada. Entonces, me parece que lo pondría ahí, no lo pondría como una característica de la mercancía, que igual todas esas oposiciones, valor de uso, valor de cambio, trabajo abstracto, trabajo concreto, son como oposiciones que pone a jugar de manera analítica Marx cuando se acerca a la forma de mercancía para desajustarla de sí misma y sacarla de la manera en la que se nos aparece en la práctica como simple y como dada, como inmediata, ¿no? Empezar a reconstruir como todas las determinaciones complejas a partir de esa suposición. En cambio, lo de la comparabilidad me parece que es como un efecto del modo de producción, las relaciones sociales de producción capitalistas, el modo de producción capitalista, para explicarlo, tiene como efecto o produce una serie de categorías, una serie de formas que organizan el mundo de manera espectral o como objetividades. Esas formas son las objetividades espectrales que nos organizan el mundo como un mundo de lo equivalente, de los equivalentes, de las partes equivalentes, como un mundo de la intercambiabilidad, como un mundo de la propiedad intercambiable, como un mundo de lo contractual. Entonces, dice Balibar, haciendo como cerrando esto, el feticismo de la mercancía permite pensar cómo se entrama la vida social en el modo de producción capitalista bajo una lógica jurídico-económica, que es dominante. Y pensemos que toda la construcción teórica de Althusser, bajo la teoría de la ideología, bajo la lógica de la interpelación e incluso de Peché, se basan en esa articulación sobredeterminada del jurídico económico, ¿no? El papel que tiene el derecho como aparato ideológico, como aparato con una pata en el Estado, el aparato represivo del Estado, una pata en el aparato ideológico del Estado como suplemento jurídico moral, pero sobre todo en su funcionamiento que dice Althusser, bajo la forma de la formalidad y la sistematicidad, asegurando el funcionamiento de las relaciones sociales de producción. se habla del gendarme, pero de la ausencia del gendarme en ese funcionamiento. Me acuerdo porque utiliza otra vez la metáfora de la gendarme. Una forma sí. a esas relaciones sociales de producción, asegurando su funcionamiento. Sin esa forma jurídica, como no. Es constitutivo del modo de producción capitalista, esa forma jurídica. Que no es paradójico porque no es económico y es constitutivo del modo de producción capitalista. Si no, sin propiedad, es raro el funcionamiento de ese modo de producción capitalista. ¿Cómo funcionaría la lógica de apropiación económica que sostiene las relaciones sociales de producción capitalista sin la eficacia de lo jurídico? Y vieron que Althusser hace esa distinción que el derecho, la ideología tiene un papel fundamental en la reproducción de las relaciones sociales de producción, el derecho
opera como no solo garantía. como resolución, sino en la propia funcionamiento de la función. Y el derecho y la ideología jurídica y el suplemento moral. O sea, el derecho no puede funcionar sin ese suplemento de la ideología jurídica. Solo no puede existir. Necesitan las reglas formales y vacío. Bueno, estoy utilizando las preguntas de Valeria para ir avanzando. La siguiente estaba en el texto de Carolina Red. Bueno, voy a decir las distintas preguntas y a ver cómo contestamos. ¿Qué diferencia plantea Carol Borré entre lo común, lo colectivo y lo comunitario? ¿Cómo se relaciona con la atemporalidad del presente y del futuro que lee en el neoliberalismo? ¿Cómo aplica la lectura sintomática? Y si toma la noción de síntoma de la misma forma que síntoma. ¿Quieren empezamos por ahí? En términos muy generales, sí, porque están pensando en qué aspectos. Cuando se dice el síntoma es una particularidad que subvierte la totalidad de la que forma parte, como esa particularidad que es a la vez necesaria, pero que parece no formar parte de esa totalidad que la necesita para ser una totalidad. Acuérdense el ejemplo que dije, a ver, las libertades burguesas, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de votar, libertad, y hay una libertad que es la libertad de vender la fuerza de trabajo. Es una libertad paradójica, es la libertad de flote. Entonces, esa libertad que cierra el círculo, es la libertad que necesitamos para que el círculo universal de las libertades burguesas cierre sobre sí mismo, es un elemento que no termina de formar parte de ese conjunto, que es necesario y a la vez es interno, es necesario para que enganche, pero a la vez es externo a esa totalidad, que es la libertad de pensar. Es un punto paradójico, un punto sintomático. En ese sentido, muy genérico, o sea, después si se está haciendo como distintos tratamientos de la cuestión del síntoma y lo va situando en distintos lugares en relación a su lectura de que Lacan leyó en Marx el concepto de síntoma. Entonces, lo dejamos para mañana. Lo que está planteando Caro con la lectura sintomática tiene ciertos puntos en común, porque está planteando que esa forma de pensar la lectura sintomática de Caro la toma de Althusser, para leer el Capital, y Althusser dice, en una primera mirada, pareciera que Marx está planteando respecto de la economía política cosas que Ricardo ven y cosas que no ven, ¿no? Puntos en los que tienen razón, están viendo las cosas, y puntos en los que no ven. Ahora, si Marx lo único que hiciera como operación de lectura de la economía política fuera marcar esos puntos de visibilidad, lo que es visible y lo que no le fue visible a la economía política, ¿no? Estaría participando del mismo entramado problemático que la economía política. Entonces, frente a esta primera lectura que se queda con la metáfora del ver, se queda enganchado en la metáfora del ver, en la metáfora del ver para pensar el conocimiento como un ver o no ver lo que está ahí. Hay una segunda operación de lectura de Marx
formular una serie de preguntas, leer en la economía política la lógica con la cual se pueden ver o no ver ciertas cosas. ¿Cuál es la pregunta, la lógica, la problemática, que es el término que se llama en las que ciertas cosas aparecen como visibles e invisibles? Esas preguntas, formular esas preguntas, las coordenadas de la problemática, las coordenadas que organizan lo visible y lo invisible, permiten darse cuenta que no hay cosas que son visibles y cosas que son invisibles, sino que hay un entramado de visibilidad e invisibilidad dependiente uno del otro. Lo que es visible depende de lo invisible. Todo esto, digamos, depende, diríamos, de un régimen de visibilidad. Que una cosa sea visible o invisible, que haya ciertos puntos que son visibles e invisibles, que son esos puntos invisibles, entonces pasan a ser puntos sintomáticos, porque son puntos que permiten desentramar las coordenadas en las cuales se mueve un pensamiento, una lectura, para ver o no ver ciertas cosas. Entonces, dice Caro, leyendo al Duce para el Capital, la operación de Marx interesante es que ya no hace una operación de ver si vieron bien o vieron mal los críticos de la economía política, los teóricos de la economía política, sino que hace una operación de lectura de la economía política, una operación crítica de lectura que permite situar esas coordenadas. ¿Cuáles fueron las preguntas que se hicieron para ver esto o no ver aquello? ¿Habrá que desplazar las preguntas? ¿Habrá que hacerse otras preguntas? ¿Mover las coordenadas a partir de ese punto sintomático? Entonces, por eso es pasar de la metáfora del ver en el conocimiento a la metáfora de leer en el conocimiento. Leer supone desplazar las coordenadas, desplazar las preguntas, desplazar la problemática, que permite organizar de otra manera. Siempre vamos a tener puntos de invisibilidad, pero organizar de otra manera los puntos de visibilidad e invisibilidad al reconocer que esos puntos no son invisibles porque son invisibles, porque yo soy más pillo y los veo y para el otro eran invisibles, sino que están relacionados con las coordenadas, con las preguntas que me hago o no. ¿Esto se entiende? Es bastante, el planteo del texto de Caro es bastante complejo, porque tiene distintas entradas complejas. En relación con la lectura sintomática, es reconocer la relación entre lo visible y lo invisible como parte de una problemática, de unas coordenadas, de un régimen de visibilidad. Bien. Capaz que hay algo de un texto de Carlos Britos que está como sugerido, como lectura aparte sugerida en esto que habíamos mandado, no es obligatorio, pero está sugerido, que se llama Los bordes de lo visible, que puede ayudar a entender algo de esto que después conecta con el problema de la después, me parece que relaciona, no es que haya una diferencia entre lo común, lo colectivo y lo comunitario, sino que lo que está distinguiendo son maneras distintas en las que se trama lo común o lo colectivo, que en un régimen neoliberal, en una formación social en la que la ideología dominante es tendencialmente el neoliberalismo, los procesos de neoliberalización, lo común se tiende a tramar en términos de homogeneidad, entonces en términos de consenso, y lo colectivo se tiende a tramar en términos de conjunto o agrupamiento de partes, de individuos.
forma de homogeneización o unificación de la temporalidad en el neoliberalismo, porque ella está pensando que esa forma de unificación, que es la de el presente continuo como colección de instantes efímeros, supone una clausura del pasado, de la memoria, y del futuro también, como porvenir como lo diferente porvenir. Lo porvenir supone lo que no es. Ahora, si el tiempo se nos trama tendencialmente, como forma tendencialmente dominante, se nos trama como una repetición de instantes que son efímeros, inmediatos, son únicos e irrepetibles, pero son continuamente instantes de las mismas características. Entonces, su sucesión tiene la forma de un continuo cambio, que es lo mismo que decir estar siempre igual. Es la repetición de lo mismo. Esa idea del cambio con la sucesión de instantes continuada. No hay cuando ella analiza la manera en la que Hegel piensa el tiempo histórico, bueno, sí, la tiempo histórico y temporalidad, la manera en que Hegel piensa la temporalidad, uno podría pensar que esa forma es la forma dominante de la modernidad. En la modernidad, el tiempo tomaba la forma de una línea progresiva, ascendente, proyectiva. Había un aplanamiento, vivimos en la modernidad también, es también la forma dominante del tiempo esa, que pareciera estarse desarmando en los términos de los que tienen. Pero pensémoslo como, hagamos una simplificación y vamos antes y ahora. Esa forma del tiempo proyectiva, aun cuando planteaba un tiempo homogéneo, unidimensional, planteaba un porvenir mejor, por ejemplo. Y va a ser distinto porque va a ser mejor, ¿no? Va a venir la revolución y va a haber desigualdad entre todos. Va a haber. Ahora pareciera dominar la idea de, bueno, es así, va a ser así, no hay salida, va a ser así para siempre, siempre va a haber desigualdad. Pensemos las distintas formas bajo las que se nos presenta esta idea de la presencia, como la idea de un presente continuo como temporalidad dividida, que es la forma en la que se nos aparece como evidencia. Y bueno, sí, que gane el que sea, que total nunca va a cambiar nada. Va a ser siempre todo igual. Acá no parece que va a pasar todo, pero al final no pasa nada. Todas estas ideas que se han conceptualizado, se han estudiado, se han conceptualizado de no hay posibilidad de transformación, o bueno, lo único que nos va a salvar es que se destruya todo también. Como por delante no aparece un futuro como algo distinto, mejor, como algo distinto, ni siquiera peor. Es como, bueno, la alternativa de catastrofista es no hay nada, se termina, listo. Eso nos sitúa en un presente continuo, sin ese horizonte de alteridad dado por un futuro por venir, sin el horizonte de alteridad del pasado, en la medida en que todo el pasado se recupera bajo la forma de instantes consumibles. Ah, sí, el pasado bajo la forma sí, esa serie que está en YouTube, que la podés ver y que aparece como el pasado como encapsulable en instantes consumibles que pueden formar parte de esa sensación del continuo. O incluso como volvemos a decirnos como en los
pasado, no como memoria de una alteridad compleja, sino como algo que puede volver a suscribirse acá sin resto, bajo la forma de consignas, ropa, series. Entonces, me parece que esa es la conexión que está haciendo entre la ideología neoliberal, política, con lo común, lo colectivo, y la temporalidad. ¿Algo más hasta acá? ¿Contexto? Me sirve escucharlos como vienen, me dejan las dudas, me dejan los problemas. Vamos entonces al curso de ¿parece? Althusser, más allá del derecho que ya planteamos, me parece central el capítulo 12 de biología. Todo es importante, hay muy poquitos textos para leer como obligatorios en el 2024. No, el 2023. 2023 tienen más. Ah, bueno, tenemos más nosotros. Bien. 2024 son pocos. No hay, esto sí, no hay margen para decir. No terminas más. Son relativamente pocos. Entonces, sí, todo lo tiene que contar. Hay otros cuatrimestres en donde hay bibliografía o obligatoria para la cursada de bibliografía complementaria, complementaria de la bibliografía complementaria. Nosotros tenemos bibliografía ese. para no sé cuánto, y bueno, ahí uno puede generalizar lo que es central, acá, Pero al Althusser parece todo importante. Althusser Es todo. es central, por eso quiero Claro. esta aclaración para que después no digan, no, Martina dijo que lo importante era Althusser, que es tan importante. No, es importante Importan todo. No tienen margen para desestabilizarse. Pero el curso es central. Tengo una cosita, porque los primeros como que discuten el rol de la filosofía, el humanismo. Eso, ¿cómo hablarlo como llevo con Marx? Porque son cosas que no... El tema de la filosofía para No, filósofo. nosotros. Sí, es el núcleo 1 son todos los textos de filosofía para no filósofos. Hay como varios que discuten como el funcionamiento de la filosofía, el estatus de la filosofía, y después lo unen a considerar como el posicionamiento marxista, digamos así. Mira, por un lado, en iniciación a la filosofía para los filósofos, es central pensar en la relación entre la
base de Marx, eso lo tengo resabios de la cruzada fallida del 2020, ahí ya no tanto, porque hay textos que ya no se ven en el 2023 que sí se veían en el 2023. Bueno, en un momento esos textos eran centrales para pensar la ruptura epistemológica y para pensar entonces también la ruptura con el esencialismo. Eso sí todavía está en el 2023. Sí, la ruptura con el esencialismo, sí. Sí, la crítica de Althusser al empirismo, ¿no? Que no es, o sea, esta cosa de que el conocimiento justamente no puede ser observación dada, pues ya la propia experiencia está como, me sale decir contaminada, ¿no? Pero que ya está mediada la abstracción, ya está la biología. Sí, desde ahí. Va a ser una parte del entendimiento que uno cree que entiende. El tema es después poner todo eso en palabras, oral. Estamos intentando, sí, porque veníamos medio desincronizadas con los tiempos. Yo había perdido todos mis apuntes en el semestre negro, me recuperé hace poquito, y en nada, tengo todo, ahora tengo como que las horas contadas para poder sobrevivir. Cuando vuelvo me lo acuerdo al toque, pero tengo que volver. Traten de darse, aunque sea un ratito, conéctense por videollamada para decirle al otro, conversar con otro, intercambien, háganse preguntas una al otro, que sea una hora, dedicarle a eso, porque que no sea el primer momento en el que hablan del texto cuando se sientan en la mesa. Porque a veces juegan mal a pasar, no haberse probado a sí mismo, a ver cuánto manejan el vocabulario, qué facilidad tienen para desplegar ideas o no, y eso les permite volver sobre el texto con preguntas más concretas de, esto cómo se decía, esto cómo se explicaba, y van a ver que les sirve para trabajar mejor. Tengo una consulta, por un segundo de anécdotas. Compañeros que metieron en febrero y en diciembre nos comentaron que a veces se tomaba el grupo. Esto, al ser tampoco, No sabemos cuántos son. pero Depende de cuántos sean y depende también de la nota. ok. Porque primero que para tomar de a dos se ve que tengan la misma nota y sean del mismo orden. Y tratamos de que sean más de 100. Porque es más, como es una cosa más de conversación. ¿Y lo podemos comentar el lunes? Cuando nos llamen, nosotros, porque nosotros venimos estudiando juntas, trabajamos y trabajamos juntas, ya es como que hay una relación nerviosa. Si lo dicen así, no le va a pasar. No va a funcionar. No. Tírense, anótense una al lado de la otra porque si les dicen, necesitamos la una. No, pero digo, me parece las instancias de decir, ¿te acuerdas cuando vimos esto? La Natalia le gusta tomar así que es posible que si ve que están ahí una al lado de la otra, les yo no lo planeo, haría bien. Yo tengo una pestoga, es el texto que es algo que nosotros llamamos también el tema del derecho internacional. Acá estamos en un texto, digamos, pero uno puede plantear como ese famoso punto de arranque, esto que capaz no está anclado en un texto y sin embargo lo fuimos construyendo conceptos, pero es un lado que se evalúa como tal, todo lo que vimos en clase de LID. No, es más el trabajo. A menos que haya un texto en el 2023, está el texto de Pablo Rodríguez. Sí. Entonces ahí sí, porque tiene ancla en un texto. Tenemos el de Claudio y Guía. Sí, bueno, se puede empezar por ahí. Miren, traten de tener una lectura compleja, ¿entienden? Que no caer en cierta
importante que, a ver, ejes para que tengan en cuenta. No voy a explicar cada uno, si alguna cuestión no se entiende, lo vemos. Ideología en general e ideologías particulares. Es central saber distinguir eso. Incluso pensar en el diálogo Althusser-Piaget, cómo esto aparece, Piaget aparece retomado e incluso trabajado más, pensando con Piaget la relación entre ideología en general, formaciones ideológicas particulares e ideología dominante. Y no confundir una cosa con la otra. Ideología dominante no es ni una ideología particular ni la ideología en general. Entonces, otro eje, la ideología es la representación de la relación imaginaria con las condiciones materiales de existencia. ¿Qué implica eso? Hay que saber explicarlo. Decirlo y explicarlo. ¿Por qué este énfasis en que es una representación de la relación materialidad de la ideología? Lo que permite pensar que la ideología son prácticas y que la ideología en su concretitud material toma la forma de formaciones ideológicas, por lo tanto también formaciones discursivas, pero formaciones ideológicas inscritas en el sistema de los aparatos ideológicos del Estado. Y además los aparatos ideológicos del Estado no pueden pensarse aislados, tienen que pensarse como un todo complejo estructural, con relaciones de desigualdad, de subordinación, jerarquía. ¿Qué es la interpelación? Tienen que poder explicar la interpelación, a qué se... No solo recitar que la ideología, qué es la función principal de la ideología. La ideología tiene como función principal interpelar a los individuos y sujetos, qué implica eso, interpelar a los individuos y sujetos, y poder desplegarlo a través del funcionamiento de la ideología como mecanismo o dispositivo de reconocimiento. Ahí todas estas tesis que dicen no hay práctica sin ideología, y no hay ideología sin sujeto, sin esa categoría de sujeto, que es lo que también después va a conectar con la centralidad que tiene para Piaget el funcionamiento de la forma sujeto del discurso. Toda la construcción de Piaget es un althuseriano. Las verdades evidentes es un althusseriano que pone en juego todo este entramado teórico de Althusser, lo pule, lo especifica, ahí donde Althusser dice reproducción, Piaget especificará reproducción, transformación, ahí donde Althusser habla de ideología dominante. Les recomiendo leer no solo el capítulo 12, sino también el apartado que es notas sobre los aparatos ideológicos del Estado, donde trabaja Althusser más específicamente la ideología dominante como un proceso, no como un dado, sino como atravesada constantemente por la lucha. Entonces esto implica que no es un producto, sino un proceso en constante modificación. Volver a ese texto central para después volver a Piaget y entenderlo mejor. Sí. Notas sobre los aparatos ideológicos. Sí. Muchas de las puntualizaciones que Piaget hace incorporando conceptos, entonces pensando en esto de reproducción, transformación, ideología dominante como todo complejo estructurado, retoma de ahí. están sistematizadas estas notas que Althusser pone en juego en notas sobre los aparatos ideológicos. Y a mí me parece también central para entender después lo que está diciendo Piaget cuando habla de la manera en que se articula en la interpelación la evidencia del sujeto y la evidencia del sentido, trabajar con el ejemplo que despliega Althusser sobre el funcionamiento
toda ideología se refleja la estructura especular y doblemente especular en el discurso de la propia ideología, se refleja la estructura doblemente especular que tiene la ideología como funcionamiento. Entonces, toda la escena en la que el sujeto se reconoce, en la que se efectiviza, digamos, la interpelación a través del reconocimiento, ese reconocimiento es a través de una escena en la que se pone en juego un sujeto con mayúscula, un sujeto con minúscula, en donde el sujeto encuentra su imagen y la de los otros, y que permiten, dice Althusser, establecer este mecanismo de interpelación, reconocimiento, garantía. Es reconocimiento, desconocimiento, en realidad es el funcionamiento de la ideología, es conocimiento, reconocimiento, porque ese reconocimiento se funda y posibilita el desconocimiento del dispositivo de interpretación. Claro, no se da cuenta, no, necesita mantener en el desconocimiento el funcionamiento del dispositivo de interpelación, y ese mecanismo de interpelación, ese dispositivo de interpelación se mantiene en el desconocimiento a través de las formas del reconocimiento. Eso, en esa formulación lo trabaja más Pessoa, pero ya está puesto ahí en juego en el curso. No se puede pensar desconocimiento sin reconocimiento, y no se puede pensar reconocimiento sin el desconocimiento. Me reconozco como sujeto, así donde la ideología me brinda las razones y las imágenes del sujeto para reconocerme, porque operó un dispositivo de interpelación que me constituyó como sujeto, porque no había sujeto antes de ese mecanismo de interpelación. Ahora, se puede sostener en el desconocimiento, puedo decir yo soy yo, tener una identidad, se puede aparecer como simple como identidad, lo que es efecto de un proceso de identificación, porque hay un lugar en donde yo me reconozco como yo. Porque hay una escena en la cual yo me reconozco. En la práctica misma me reconozco como docente, como estudiante, como tal o cual, siempre yo sujeto de esas prácticas. Pero bueno, Althusser lo piensa como parte, lo piensa como desconocimiento-reconocimiento. No lo piensa como funcionamiento separado. Y después es ese funcionamiento, ese reconocimiento, el que va a poner en juego PC para pensar los dos olvidos. El olvido 1 y el olvido 2. Lo que pasa es, dije no lo dejen de lado porque como aparece esa estructura de sustrado especular, esa estructura doblemente especular, aparece conceptualizada en el medio del despliegue del ejemplo, que es el análisis de la ideología religiosa. Muchas veces lo pasan por alto, como imagino que en la lectura de, bueno, acá viene el ejemplo, chao. Y ahí lo desarrolla esta idea de la estructura de sustrado especular. Toda ideología tiene una estructura de sustrado especular. Y son todos elementos que son centrales para entender la manera en que después se articula ideología y discurso. Porque la teoría materialista del discurso de Piaget se sustenta, se inscribe por completo en la teoría de la ideología del discurso. Más allá de algunos desplazamientos, más allá de que pone a jugar más Lacan, lo que sea, pero nosotros lo pensamos inscrito en la teoría de la ideología. Bueno,
7 menos 5. ¿Seguimos mañana? Si pueden, mándenme preguntas. Queda igual para, podemos trabajar de las preguntas que nos mandó Valeria, el concepto de interpelación en Althusser, Piaget y Zizek, que lo vemos, y bueno, algo sobre Caletti, lo imaginario como prediscursivo. Pero si pueden, adelantarme las preguntas, así cuando voy preparando las cosas, me voy centrando en lo que más les interesa o lo que más les está preocupando en este momento. Como están bastante cerca de la fecha de examen, me parece que pueden tener más identificadas dónde están las dudas. No sé si tiene tanto sentido como una explicación más general del texto, sino discutir hasta los puntos de la duda. ¿Está?